Vamos a recibir la conferencia número 9 del módulo de webinarios de ética de la investigación en salud, valores y principios para una práctica responsable. Nos quedan 3 aún para terminar el módulo, que es coordinado con el Comité Nacional de Ética de la Investigación en Salud, CENIES, a través del doctor Mario Soriano y algunos miembros de su equipo y los expertos que nos han colaborado en impartir estos contenidos. A lo largo de este tiempo hemos revisado temas de gran interés para los que nos dedicamos a la investigación. No podemos concebir un profesional de la salud y mucho menos un profesional que se dedica a la investigación que no ponga en práctica los valores, los principios éticos, y nuestro objetivo como ente rector de la investigación en salud en el país es hacer esa conciencia sobre la importancia de la ética en los estudios, como dice el tema, una práctica responsable, que no atropellen los derechos de los sujetos participantes, de las personas que participan en los estudios. En esta área consideramos los temas prioritarios para actualizar conocimientos y asegurar a los investigadores para que pongan en práctica todo ello. Hoy hablaremos de ética e investigación genética. Para los que la persona que hemos invitado, que es a la doctora Susana Lisset Peña Martínez, quien es médica especialista en medicina interna con una subespecialidad en neurología del Hospital Nacional Rosales. Es diplomada en gerencia hospitalaria en mejora de la calidad continua en salud y tiene una maestría en metodología de la investigación científica de la Universidad Evangélica de El Salvador, así como es diplomada en gerencia de los servicios de salud. Otros estudios que tiene es sobre Doppler transcraneal del Hospital Fernández de Argentina, un curso para editores y revisores de revistas científicas y textos médicos del Instituto Nacional de Salud y Médicos Mundi, España. Es diplomada en redacción y edición de textos académicos de la Universidad de El Salvador y curso de formación en enfermedades neuromusculares de Barcelona, España. La doctora ha sido coordinadora de clínica de los trastornos del movimiento y enfermedades de Parkinson en el Hospital Nacional Rosales y es coordinadora del Programa Nacional de Manejo Integral de las Personas con Epilepsia en el INSAL. Con experiencia como docente en el posgrado de la Universidad de El Salvador de 2017 a la fecha y docente de pregrado y posgrado de la Universidad Matías Delgado de 2014 a la fecha. Coordina y es docente del curso de Metodología de la Investigación y Buenas Prácticas Clínicas del Hospital Nacional Rosales desde el año 2018 y es docente del Diplomado en Investigación del Hospital Nacional San Rafael del 2018 a la fecha. Doctora Peña, muy agradecida con su participación. Gracias por dedicarnos este tiempo a todos los profesionales de salud involucrados en el proceso de investigación en salud. Le escuchamos muy atentamente y le cedo la palabra. A todos los invitados que están asistiendo al curso, les pido cierren sus salidas de video y audio. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación y inmensamente agradecida por la oportunidad de hablar de un tema tan fascinante como lo es la ética aplicada en un campo tan novedoso y la vanguardia que es la genética, por lo que el enlace entre la aplicación de lo que es la ética en la genética y la investigación genética es un campo que debemos estar preparados, sobre todo para todas las oportunidades que podemos tener acceso como investigadores. Le voy a resumir cómo he estructurado la presentación, inicialmente generalidades de genética y sus aplicaciones, para que veamos también cómo se enlaza eso en oportunidades de investigación, el marco regulatorio que tenemos para estudios genéticos, los aspectos éticos en la genética, en la práctica clínica y en la investigación genética, y un resumen de lo que vamos a conversar. Inicialmente todos estamos de acuerdo que la genética es una ciencia en constante desarrollo y últimamente el avance de la ciencia ha dado grandes pasos, sobre todo con la incorporación de nuevas tecnologías. Es por ello que hay un descubrimiento igual constante de nuevos genes relacionados a fenotipos, es decir, a características específicas de la población, pero también a enfermedades. Estas enfermedades entonces son un blanco que podemos tratar a través de intervenciones genéticas.
Y es donde tenemos que estar pendientes porque siempre vamos a tener que realizar en alguna medida de investigación y estar como al día de estos conceptos. En salud no es la excepción, es importante obviamente en la detección de enfermedades, en el caso específicamente inmunogénicas, que son aquellas que se producen por la mutación en un solo gen. Aunque son raras, son las más graves. Ejemplos así clásicos como la fibrosis quística, la cura de Huntington, hemofilia, anemia falciformes. También tomemos en cuenta que hay otras que son multifactoriales en las que ocurren varios afecciones genéticas, múltiples genes involucrados, pero también hay detonantes que se involucran como los factores ambientales. Aquí ya vemos una interrelación y por eso estos son más complicados en cuanto a su manejo, en su abordaje, pero hay que tomar en cuenta porque son las más frecuentes, como es el cáncer, enfermedades coronarias, enfermedades neurodegenerativas y la diabetes, que en la actualidad también se está ligando mucho a este tipo de patologías. Y también tenemos la aplicación de los test genéticos. Esto nos permite identificar la ocurrencia. Esto nos habla de probabilidades. Eso hay que tenerlo claro, incluso cuando nosotros vamos a dar la consejería genética a un paciente que incluimos en la investigación. Este varía según el patrón de herencia y para eso yo quiero traer a cuenta lo que se considera el padre de la genética, que es Gregorio Mendel, que él planteó muchas de sus teorías que llegaron a la conclusión en base a un análisis sistemático de lo que son las características inicialmente de los guisantes. Él describió muchos de estos patrones de heredabilidad genética y describió las leyes fundamentales. Entre las principales, y les traigo cuenta porque obviamente en el desarrollo de una investigación genética las vamos a tener que aplicar, la principal, la ley de la segregación, en donde nos hablaba cómo los rasgos hereditarios se transmiten de padre a hijo. En este caso, cada gameto va a tener un alelo de cada padre. Eso hace que éstas se combinen en una forma aleatoria, por lo que cada individuo es una mezcla única de esas características que heredan de sus padres. Luego, la ley de la distribución independiente, y eso significa que la herencia de un rasgo no afecta a la herencia de otros rasgos. Él lo describía, por ejemplo, que el color de la flor del guisante no tenía nada que ver con la herencia, por ejemplo, de la forma. Es decir, dos rasgos diferentes dados por dos genes diferentes. Es así como la segregación de dos alelos de dos genes diferentes lo hace de una forma independiente, no influyendo uno del otro. Luego, la ley de dominancia, en donde descubrió Mendel en una de sus leyes que los rasgos pueden ser dominantes y eso se da porque se expresa lo que es el alelo dominante, quedando cubierto el alelo recesivo. Son como conceptos básicos que igual vamos a tener en cuenta a la hora de hacer investigación. En cuanto a lo que se denomina el dogma central de la biología molecular, también traer a cuenta recordar cómo fluye lo que es la información genética. Esta va en una sola dirección, del DNA al RNA, luego vemos la transcripción y eso se va a trasladar a lo que son las síntesis de proteínas. Todo esto viene dado a través del código genético, que muchos lo han escuchado y que no es más que el conjunto de reglas que vienen a definir cómo se van a traducir esas secuencias de nucleótidos. Esos nucleótidos nos están dando como la señal de cuáles son los aminoácidos que van a constituir una proteína. Y ustedes saben que todos nosotros estamos constituidos por una serie de proteínas, por lo que si se altera el orden de uno de ellos, obviamente vamos a tener proteínas que pueden ser no funcionales e incluso que pueden llegar a generar enfermedades. Luego, estas también a tener en cuenta que son las bases nitrogenadas y que se pueden clasificar en dos según su forma estructural, según si tiene dos anillos o un anillo, en la adenina, la guanina, citosina, timina y el uracilo. Estas también van a estar involucradas en lo que es el orden de lo que son las instrucciones básicas en lo que son los genes. Por lo que se ha generado una gran asociación internacional en la cual se involucraron muchos investigadores interesados en el área, llevando a cabo un proyecto magno denominado el Proyecto del Genoma Humano. Este se llevó a cabo desde el 90 hasta el 2003 y esta investigación en una forma colaborativa, internacional, pretendía lo que era el mapear los genes de los seres humanos, llegando a la conclusión que hay cerca de 20.000 genes. Todo esto constituye el genoma y que, como menciono, son básicamente las instrucciones que se heredan para el desarrollo y la función del ser humano. ¿Por qué traerlo a cuenta? Porque todo eso es lo que podemos llevar a cabo en la investigación, pero siempre tener en cuenta las consideraciones éticas de cada paso que se lleva a cabo.
Estos mapas descritos en el proyecto del genoma humano muestran estas ubicaciones de los genes, en que son como principales ubicadas en el cromosoma. Esto también puede dar lugar a lo que son características heredadas, por ejemplo, enfermedades genéticas a lo largo de varias generaciones. Otro campo en la investigación y otro campo que también hay que tener en cuenta a la hora de tomar en cuenta los aspectos genéticos. Llegamos entonces a que ese orden de esas bases se denomina en una secuencia y nosotros para poder llegar a determinar llevamos a cabo técnicas, las cuales se han discutido ampliamente en reuniones previas, que es la secuenciación genética a través de la tecnología y lo que nos permite conocer y descifrar lo que es ese orden, ese código de todo ese sentido de la sección de lo que es el genoma. Y eso se hace a través de varias técnicas como la secuenciación de Sanger, la primera, la más ampliamente utilizada, pero hay nuevas, de nuevas generaciones que son más eficientes, como la de segunda generación, como Illumina y la de Torrent, y la de tercera generación, Pacific Bioscience y Oxford Nanopore, que obviamente permiten una secuenciación genética de mayor cantidad de pares de base. Entonces, en todo esto ha nacido también a la par de lo que se denomina ingeniería genética, cómo poder intervenir. Voy a dar un ejemplo preciso porque tarde o temprano vamos a tener contacto con investigaciones al respecto y a la par de lo que es el diseño, la ejecución, la comunicación de los resultados, siempre tenemos que tener en cuenta los aspectos éticos al respecto. En casos concretos como el descubrimiento de retrovirus. Como hablábamos, hay un dogma central de la genética donde fluye la información de ADN, ARN, proteínas, pero en este caso, gracias al descubrimiento de lo que es la enzima transcriptasa que se encuentra en retrovirus, podemos generar ADN complementario y eso hacerlo entonces en una dirección a la inversa. Puede haber intervenciones del genoma humano a través de casos similares. En bacterias, que también es un modelo de lo que se pueden hacer experimentos. En cuanto a lo genético, también podemos ver cómo se pueden generar plasmidos, que no es nada más que un segmento de DNA que contiene información específica y que eso también se puede insertar en otras bacterias y modificar características, lo cual también es motivo de investigación en seres humanos. Ahora, en el caso en bacterias, me voy a referir a la E. coli, que es uno de los tantos modelos utilizados para realizar estudios de investigación de genética. Tenemos otros como los nematodos, tenemos también hongos, tenemos los ratones de laboratorio, tenemos la mosca de la fruta, que también son modelos que se utilizan para investigaciones genéticas, en este caso como la E. coli, que ha sido posible la síntesis de moléculas como la insulina. Otros ejemplos como el cultivo de bacterias, uso de plásmidos que permita la producción industrial de sustancias con aplicaciones específicas de tipo farmacobiológico, combinaciones artificiales de genes mediante enzimas de restricción que se forman in vitro, elaborando ADN recombinante, y eso se fusiona con un plásmido bacteriano para síntesis de productos, y la denominada técnica que también se ha discutido en reuniones previas como CRISPR-Cas9, que es una técnica que permite lo que es la edición genética. Como ustedes ven, es un amplio espectro de lo que es la investigación genética y no podemos dejar a un lado que todo eso debe llevar siempre el enfoque de la ética. Ya en cuanto a aplicaciones terapéuticas, tenemos el surgimiento de lo que es la terapia génica. Aquí hay modificaciones genéticas que vienen a pretender curar enfermedades o condiciones que vienen de origen genético. Estas modificaciones obviamente pueden pretender en otras instituciones mejoramiento de características, hacer personas de repente con mayor resistencia, con mayor vulnerabilidad a ciertas exposiciones ambientales. Las modificaciones pueden ser llevadas a cabo a nivel somático o germinal, siendo las germinales las que se heredan de generación en generación. Ahora, eso tiene limitantes y obviamente hay limitantes técnicas como que se debe introducir el gen en la célula humana en el lugar correcto, verificar que los elementos propios de la regulación, porque no solo es de insertar, sino que se lleva a cabo una serie de proyectos que tienen también aspectos regulatorios como la activación, la interrupción, por lo que se debe verificar que todo eso se lleve a cabo de una forma puntual para que sea eficaz. Y luego también los posibles efectos adversos a posteriori. A veces no es lo mismo, no se traslada lo que es un experimento in vitro ya a situaciones en vivo. Considerar la enfermedad poligénica, que como veíamos es la más frecuente, es la más compleja, analizar la influencia en células germinales o somáticas y siempre considerar aspectos bioéticos y aspectos jurídicos. Vamos a hablar en base a eso entonces a lo que es el marco regulatorio.
Surgió en los 90, para que veamos que esto tiene un antecedente de hace muchos años, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta e incluso en las consideraciones éticas cuando realicemos proyectos de investigación asociados a identificación de genes específicos o de variantes genéticas, tomarlos en cuenta. Entonces vamos a ir hablando en específico de varios aspectos. Primero, se menciona que la investigación, ya sea para tratamiento o diagnóstico, debe evaluar siempre lo que es riesgos y beneficios. Siempre se deben evaluar por comités científicos, en comités de investigación, metodológicos y también comités de ética. Siempre se debe realizar un consentimiento previo y ese consentimiento, como toda investigación, en forma libre, voluntaria e informada de la persona interesada. Eso nos obliga a que como investigadores, cuando estemos involucrados en proyectos que involucran lo que es aspectos genéticos, debemos saber acerca de la genética, debemos saber lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque nos convertimos en el consejero del paciente para poderle dar toda la información necesaria para que él tome la decisión de participar o no, porque es su derecho. Entonces, esa parte es muy importante a la hora de nosotros realizar el proceso de consentimiento informado. Puede haber algún caso en el que el sujeto no sea capaz de dar su consentimiento, en cuyo caso deberíamos de hacerlo solo si representa un beneficio directo para su salud. Si el sujeto no es capaz de dar el consentimiento informado, sí se debe reservar el derecho de incluirlo. Eso hay que tenerlo siempre bien en cuenta. Si ustedes se fijan, aplicamos siempre los principios de lo que es la buena práctica clínica de investigación y obviamente los principios éticos. Luego tenemos el respeto a informar o no de los resultados del examen genético y de las consecuencias. Es un derecho fundamental del sujeto del estudio si quiere conocer y también si quiere dar a conocer a sus familiares esos resultados. Otro aspecto importante que se plantea en este documento es que nadie puede ser objeto de discriminación en base a sus características genéticas. Se debe proteger lo que es la confidencialidad de los datos. Usualmente saben que se manejan nada más por códigos y no se pueden compartir datos específicos del paciente que los permita identificar como nombre o algún otro detalle, protegiendo siempre la confidencialidad, sobre todo en este tema de las investigaciones en genética. El derecho a reparación equitativa de un daño si se le llega a hacer a la víctima, se debe poder dar una reparación al respecto por intervenir en su genoma. Aquí ya hablando en esos grandes proyectos en los que están llevando a cabo técnicas como la ingeniería genética. Lo otro, que ninguna investigación relativa al genoma humano debe prevalecer sobre derechos fundamentales o dignidad humana individual ni de grupos, ni porque se quiere investigar alguna tribu y que nosotros tengamos el interés, pues no, nada puede sobrepasar el derecho y la dignidad de los individuos, ni tampoco permitir prácticas contrarias a la dignidad humana. En cuanto a el acceso que se tiene a todo eso, todos sabemos que hay un progreso inmenso en el campo de la genética, pero se debe garantizar que haya una forma equitativa de acceso tanto a todos estos aspectos de la investigación, aspectos de genética, test genéticos, tratamientos si los hubiera, y obviamente específicamente en el tema del genoma humano, siempre respetando la dignidad y el derecho. Como vamos a ver adelante, este acceso nosotros lo podemos mejorar más que todo haciendo estas investigaciones colaborativas con otros países o con países en desarrollo que tienen experiencia en el campo. Luego, la aplicación de investigaciones sobre el genoma humano siempre tienen que ir orientadas no solo a saber, sino que a lograr el fin último de las investigaciones, que es, en este caso, aliviar el sufrimiento, mejorar la salud del sujeto de investigación. Nunca debemos de quitar de la mira que el objeto principal de la protección en una investigación siempre va a ser el sujeto en estudio, y a ellos nos debemos como investigadores, como comité de ética, como miembros de una institución en donde es el centro y es al que debemos de proteger sobre todo y cuidar sus derechos y su dignidad. Los investigadores tienen responsabilidades específicas, por ejemplo, guardar el rigor, la prudencia, tener probidad intelectual e integridad, tanto en la realización, en la presentación y utilización de los resultados.
por lo que debemos mantener todos estos estándares a lo largo de la ejecución de la investigación, al reclutar pacientes, al realizar el consentimiento informado, al realizar la recolección de datos, al hacer el análisis y luego hacer la difusión de los resultados. Luego, los estados deben favorecer, según el documento, las condiciones de investigación sobre genoma humano, siempre teniendo en cuenta el respeto a los principios de derechos, además de promover que los comités de ética valoren tanto los aspectos éticos, jurídicos, sociales, de investigaciones en el área de lo que es el genoma humano y sus aplicaciones, que como vimos brevemente, es amplio el macro de lo que es las aplicaciones en genética. Luego, este es un detalle muy importante. Se debe promover, se debe respetar lo que es la práctica de colaboración, de solidaridad entre los países. Ustedes saben que tienen mucha experiencia, 20, 30 años de experiencia, además del acceso a la tecnología, países industrializados, por lo que la unión, la colaboración con países en desarrollo es clave porque eso nos da acceso a toda esa información, a toda esa tecnología, a todas esas oportunidades, pero al final siempre encaminado a identificar, prevenir, tratar enfermedades genéticas, por lo que es deber como investigadores poder formarnos para poder tener todos esos, digamos, beneficios. Evaluar riesgos, ventajas y prevenir abusos, que también es algo que debe encargarse el Estado, desarrollar y fortalecer las capacidades de los países tomando en cuenta problemas específicos, permitir también a países en desarrollo sacar provecho de los resultados, no solo ser proveedores de datos, sino que también nosotros tomar un rol activo en lo que es la investigación, en el análisis de datos, formarnos en bioinformática para el análisis, fomentar el intercambio de conocimiento, de investigación, formación y difusión en materia de genética, por lo que esto es muy importante. Ahora, como hemos visto, son muchos aspectos regulatorios que debemos tomar en cuenta y siempre con el enfoque de que la ética debe estar en cada uno de los pasos de la investigación, tomando en cuenta que esto puede ser ya sea una forma terapéutica, como lo menciona la ingeniería genética, hablando de modificaciones específicas, ya sea para tratar la enfermedad o para mejorar alguna condición, pero también está la genética aplicada al área no terapéutica, en donde pretendemos identificar con fines diagnósticos, con fines pronósticos, por lo que siempre en desarrollo de un protocolo de investigación deben ir considerados esos aspectos. En cada uno de esos tenemos amplias aplicaciones como en la transferencia de gen a organismo, utilización de gen para producir proteínas específicas como los menciono, en el tratamiento, ya sea en el campo de la farmacogenética, ya para elaborar fármacos con precisión, en la terapia génica, en el campo del pronóstico, para hacer diagnóstico, para la genética clínica, que es la aplicación ya en el campo clínico de todos los aspectos genéticos, la clonación, que también es un campo bastante amplio y en constante desarrollo, en la prevención de enfermedades y en localizar y extraer y purificar un gen. Cada una de estas aplicaciones puede ser motivo de proyectos de investigación y que ahí tenemos que tener bien todos los ojos puestos para que se lleven a cabo y respecto de los derechos de los sujetos en el estudio. Luego, ¿en dónde vamos a aplicar la ética? Como en toda investigación, desde el diseño del estudio. Luego, a lo largo de la ejecución, en el análisis de los resultados, en la devolución de los resultados. Aquí también hay que hablar de que debemos tener como eso contemplado en la figura de repente de un consejero genético, o si el investigador se vuelve consejero genético del sujeto en estudio, debemos plantear cómo se van a devolver los resultados tomando en cuenta todo el contexto del paciente y la forma correcta de hacerlo, tomando en cuenta la claridad de la interpretación de los resultados para el sujeto en estudio. Luego, análisis asociados. Es bien común de que se formen bases de datos internacionales porque de repente se hacen estudios comparativos de ancestría. En el Hospital Rosales ahorita estamos llevando a cabo 2 estudios que contemplan aspectos genéticos, uno en la enfermedad de Parkinson y uno que estamos en fase de preparación para iniciar reclutamiento sobre cáncer de hígado y notamos de que a nivel internacional se forman bases de datos que no permiten identificar al paciente únicamente con códigos a cada una de las muestras y de repente se llevan a cabo en análisis internacionales en donde se comparan
en cuál es la característica de una ancestría versus otra ancestría. Es importante como latinos participar, ya que sabemos que los que llevan más adelantado el reclutamiento de sujetos en estudios de tipo genético son en los anglosajones, la parte de los europeos, la parte de los asiáticos, pero en Latinoamérica hay muy poca investigación al respecto, por lo que necesitamos nosotros contribuir a esas bases internacionales para poder llevar a cabo análisis comparativos y poder determinar variantes propias a Latinoamérica. En cuanto a los aspectos en genética, tanto en la clínica como en la investigación, siempre hay que tomar en cuenta lo ético, lo social y el aspecto legal. En cuanto a lo de las pruebas y resultados, cuando por ejemplo se toman las pruebas y se comunican los resultados, se comunican en un modo claro, por eso debemos estar preparados al respecto, sencillo y una forma empática, tomando en cuenta, como les menciono, el contexto del paciente y su contexto social. Además, comunicar a las personas mediante que han autorizado únicamente con consentimiento informado. El sujeto, como les decía, es libre de recibir su respuesta, pero también es libre de decidir quién más va a saber su respuesta, por ejemplo, de sus familiares. El sujeto debe comprender, esto es muy claro, el alcance de la información que nos va a dar la prueba, porque de repente solo nos va a dar probabilidad del desarrollo de una patología, porque puede que sea una enfermedad multifactorial en la que involucra varios genes, pero también involucra que esta se expresa o no si se expone a diversos factores ambientales. Por lo que esa claridad que se está trabajando en la investigación misma, también se le tiene que comunicar al sujeto del estudio. Nunca compartir esos resultados con personas no autorizadas como empleadores, agencias de seguro. Acuérdense que no debemos de promover lo que es la discriminación en base a test genéticos, instituciones sin el consentimiento escrito por la persona. La consejería genética es un aspecto que debemos de tener mucho en cuenta. También se debe promover lo que es la formación de consejeros genéticos, ya que este es un proceso clave a la hora, en este caso de la investigación. Esto le permite asesorar a las personas, a sus familias afectadas o que estén en riesgo y que deben de comprender lo que es la naturaleza de la enfermedad, la naturaleza de la prueba, en cuáles son los posibles resultados y cómo interpretarlos y obviamente si hay o no algún riesgo de transmisión. En cuanto a pruebas sin intervención médica, se dice que sí pueden haber de repente laboratorios que ofrezcan la prueba, pero no se recomienda que un paciente llegue por sus propios medios sin una indicación médica y sin la preparación al respecto a hacerse un test. Es por eso que es importante la regulación de estos centros. Esa regulación permitiría siempre solicitar una orden, tener un médico al que se le va a dar los resultados, que sería el garante de darle los resultados e interpretarlos, y siempre obtener el aspecto de la asesoría de la prueba. En cuanto a la divulgación, los resultados, todos sabemos que el tema genético puede tener consecuencias para otros miembros de la familia del paciente, pero el que se somete a la prueba es el que va a decidir a quién más le va a comunicar los resultados. Solo se permiten circunstancias extremas en lo que sí uno tiene que divulgar esos resultados, y eso lo ha establecido la Asociación Americana de Genética Humana, que sugiere que la divulgación de los resultados se considera que es en riesgo aceptable cuando, por ejemplo, ya fracasó el intento de decirle, mire, tiene que comunicar, hay un riesgo alto de herencia, un riesgo alto de presentar la enfermedad, por ejemplo, a un hijo. Si el daño es muy probable, si es serio, inminente y previsible, si se puede identificar a los familiares en riesgo, si esta enfermedad que hemos detectado se puede prevenir o si hay disponibles estándares médicos aceptados para su tratamiento, pruebas de detección, y si el daño que causa esa falta de divulgación supera el daño a no hacerlo. La discriminación genética, como mencionamos en el documento, está totalmente proscrito. El paciente debe tomar en cuenta que esa información puede formar parte de un expediente clínico, su historia clínica, y estar disponible a otros, pero nunca tiene que ser sometido a ningún tipo de discriminación. Hay una ley incluso en Estados Unidos que se denomina GINA, que es la de no discriminación por información genética. Esta ley protege a individuos específicamente para que aseguradoras y empleadores no tengan acceso a la información y no puedan discriminar en base a esos datos. El consentimiento informado, que se debe realizar siempre en todo estudio, pero en estas investigaciones en genética se debe garantizar que el paciente comprenda su riesgo, los beneficios
qué alternativas de atención tiene, porque todo eso lo debemos considerar a la hora de realizar estas investigaciones. El consentimiento informado entonces es parte importante del proceso, tanto en la parte de la genética clínica como a la hora de participar en una investigación de esta índole. ¿Qué información debe contener ese consentimiento informado? Los riesgos, limitaciones y beneficios de someterse o no a las pruebas. ¿Qué alternativas hay a esas pruebas genéticas? El detalle del proceso de las pruebas, qué tipo de muestras se van a tomar, la precisión de la prueba es muy importante, cuánto tiempo demoran los resultados, eso se le explica al paciente, la privacidad y la confidencialidad de sus resultados, la naturaleza, obviamente, de la voluntariedad de la prueba y las posibles consecuencias de los resultados. Entre ellas, cómo impactaría en su salud, reacciones emocionales y psicológicas, opciones de tratamiento o prevención, debe salir un resultado positivo y la afección a otros miembros de la familia. Como comentábamos, igual la confidencialidad es clave y más que todo en esto asociado a la información genética. El impacto psicosocial, ya que sabemos que cada individuo va a responder diferente a las noticias, ya no digamos a una noticia de índole genética, ya sea estos positivos o negativos. Se debe brindar información sobre el significado, las intervenciones de seguimiento y los riesgos inherentes para su familia. Es ahí donde les menciono que es clave lo que es el asesor genético y si es necesario un psicólogo. En cuanto a las decisiones parentales, eso también es muy importante, ya que la información genética también se utiliza para lo que es asistir a decisiones sobre reproducción y atención médica, por lo que incluso se incorporan antes de la concepción o durante la etapa prenatal. Ahí también es clave la figura del asesor genético. Los valores sociales, ya que sabemos que una persona puede cambiar de estilos de vida o la conducta para reducir el riesgo o la gravedad de la enfermedad, pero pueden que otras decidan otra cosa. Siempre es importante realizar ese análisis, ¿verdad?, durante la entrevista con el paciente para poder ir detectando cuál es la consideración de los pacientes, teniendo en cuenta sus valores sociales, culturales, para definir medidas más adecuadas según los posibles resultados de las pruebas. La utilidad, la aplicación práctica de las pruebas genéticas depende siempre de la interpretación, la cual debe ser adecuada. Estos resultados pueden influenciar en lo que es su atención médica y su tratamiento. Es de tener en cuenta que muchas enfermedades la utilidad de las pruebas aún es limitada y estos resultados pueden estar no disponibles o pueden ser no concluyentes. Esa claridad siempre hay que tenerlo para explicarle al paciente en palabras sencillas y comprensibles y consultar, ¿verdad?, todas las pautas médicas para terminar el tratamiento y la atención del seguimiento. Las pruebas, hay que determinar lo que es la validez de las pruebas antes de realizar un estudio genético, considerar estos aspectos relacionados con su validez analítica, clínica, hablando de términos de especificidad, sensibilidad, en los valores predictivos, que esto debemos explicárselo, traducírselo al paciente en palabras sencillas para ayudarle a interpretar esos resultados. Idealmente, realizarse en laboratorios certificados. En conclusión, son muchos los aspectos en los que vamos a tener acceso a pruebas genéticas que conlleven investigaciones, tanto en la parte terapéutica como en la parte diagnóstica. El avance definitivamente es continuo, está en pleno desarrollo y siempre hay que tener en cuenta los aspectos éticos en su aplicación. Tenemos que tener un adecuado manejo de lo que es la información genética con las personas, hay que formarnos en eso, los comités de ética debemos de continuar formándonos en eso para poder tener una revisión igual más objetiva de lo que son todos estos protocolos que en algún momento van a llegar a nuestros comités. También procurar el acceso a la información genética y test genéticos y también ser en parte de estas como colaboraciones internacionales para incrementar el acceso a dichos estudios. Fomentar el continuo análisis multidisciplinario de investigaciones en humanas y cuando llegue el caso de investigaciones que tiendan a hacer estos detalles como mejoramiento genético, y es clave la incorporación y formación, ¿verdad?, que en el momento no está como tal, pero la formación de consejeros genéticos. El desarrollo igual de la genética nos va a permitir a los países que estamos empezando a acceder a todas estas técnicas a identificar enfermedades con base genética y también esto en un futuro cercano a intervenir.
Y para finalizar, podemos resumir que las investigaciones en genética se están llevando a cabo satisfaciendo actualmente las pautas internacionales, tanto en los aspectos metodológicos, pero sobre todo en los aspectos éticos, como toda investigación, como la declaración de Helsinki, las guías éticas internacionales para la investigación biomédica, que son las pautaciones en lo que respecta tanto al consentimiento informado, balance riesgo-beneficio, la confidencialidad, la equidad y todos los derechos que como sujetos tenemos. Bueno, eso es lo que tenía preparado. Espero sus comentarios o algo que podamos platicar. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy clara y muy ilustrativa su conferencia. Hay un par de preguntas acá, además de felicitaciones. Dice la primera: buenas tardes, excelente ponencia. Para ver la parte ética en los estudios genéticos, ¿qué aspectos son esenciales no olvidar al escribir un protocolo con este tipo de estudios genéticos? Muy buena pregunta, doctora. Acuérdense que cuando estamos diseñando el protocolo de investigación, si queremos incorporar un test genético, debemos garantizar, uno, que tenemos acceso al test, la confidencialidad, obviamente, de la información. Usualmente nosotros le ponemos un código al sujeto para que cuando hacemos el análisis de la información no pueda ser identificable ninguno. Lo que es el cuidado al compartir la información con los colaboradores del estudio. Al momento, por ejemplo, hay investigaciones que se llevan a cabo con investigadores internacionales en donde el análisis en conjunto se lleva únicamente a cabo a través de códigos. Y lo otro, que sí tiene que estar certificado en el caso del test genético para identificar alguna variante que sea patológica o de repente pueda hacer algo asociado a pronóstico, alguna patología, debemos de garantizar que sea un laboratorio certificado. Cuando se hacen colaboraciones con Estados Unidos, sabemos de que son laboratorios que ya tienen la certificación al respecto y eso nos da a nosotros la seguridad. Pueda que empecemos a trabajar con laboratorios de biología molecular, sabemos que en el Instituto de Salud también se está fortaleciendo esa capacidad, por lo que eso también es un elemento a considerar a la hora de cómo se va a ejecutar la investigación. Dónde se va a reclutar el paciente, cómo se van a reclutar las muestras, cómo se hará el transporte, a qué laboratorio, cuáles son las consideraciones a la hora de mantener la muestra, qué se le va a hacer a esa muestra, en el caso de ser muestra de sangre, cómo se va a hacer la secuenciación genética para poder identificar las variables y cómo se va a interpretar, quién va a participar en el equipo de bioinformática para los resultados, porque al final nosotros le vamos a devolver al sujeto en estudio un resultado que vamos a interpretar. Entonces tenemos que garantizar que ese proceso de la investigación ha sido claro, ha sido limpio, para que cuando nosotros nos enfrentemos a la devolución del resultado sea lo más confiable posible, porque hay que darle seguimiento, ¿verdad? No solo tomar como tomamos la muestra, identificamos una variante, sino qué vamos a hacer con eso, cómo va a impactar, ya sea en el manejo del sujeto, ya sea para oportunidades terapéuticas o pronóstico. De acuerdo, doctora. ¿Cómo considera usted que en nuestro país está la investigación relacionada a la genética? Realmente yo considero que estamos generando oportunidades y es clave que nos vean con formación certificada, que nos vean que estamos como queriendo participar en estas colaboraciones internacionales porque tenemos la capacidad y también la infraestructura. Por lo que hay que aprovechar esas oportunidades, hay que involucrar a más gente, hay que ramificar lo que es la formación, ¿verdad? En mi equipo de investigación, por ejemplo, hay alguien que es experto en biología molecular con PhD, que va a aplicar a formación de bioinformática. Tenemos la parte de quien gestiona la muestra, la parte de los clínicos. Entonces yo creo que fortalecer equipos de investigación para poder ser atractivos a colaboraciones internacionales. Esa es la clave, así es. Excelente ponencia, dicen, estas investigaciones deben ser aprobadas por el Comité de Ética Nacional o puede ser solo un comité local de ética. Es del Comité de Ética Nacional, porque sabemos que el manejo de la genética es del Comité de Ética Nacional. Eso es bien importante, ¿verdad? Que quede claro,
que mucha gente puede pensar, no, si solo es de acción aquí, en este ámbito, pero las repercusiones por las características de la investigación que son con material genético y tienen una mayor envergadura, y entonces es el Comité Nacional de Ética el encargado de revisar el protocolo y de autorizarlo o hacerle las observaciones pertinentes. Muy buena ponencia, dicen. Con las pruebas genéticas se pueden determinar daños ocasionados por factores ambientales. Es tan complejo, doctora. Una prueba genética le va a identificar una variante genética y que cuando usted la contrasta con lo que hasta el momento se ha descubierto al respecto, nos va a hablar de probabilidades, ya, de que esta enfermedad tenga una probabilidad de ser patógena o de ser benigna incluso, de no llegar a expresarse, y eso hay que hablarlo muy bien con el sujeto en estudio. Nunca son determinantes al 100%. La interacción entre lo que es el patrón genético con el ambiente es lo que se denomina epigenética, y es donde se va a expresar o no una condición genética, y que eso también va a depender si es o no dominante, si es recesiva. Por eso hablamos de estas patologías que tienen múltiples aspectos de generación, como es el componente genético, factores ambientales, tóxicos, metales pesados, lo que es la exposición a venenos, la gente que ha tenido un contacto por ser agricultor. De repente también hay otros como los mecánicos que se han expuesto a metales pesados, a pintura. Entonces, si traía la predisposición genética, puede que se exprese su factor genético, pero puede que otro que nunca se expuso a eso no lo exprese. Entonces, esa claridad hay que transmitírselo al paciente, que no es determinante, que se hablan de probabilidades, y estamos nada más como una parte de entender la enfermedad, porque las enfermedades en la mayoría de casos son multifactoriales. Así es. Interesante el tema porque es sumamente amplio, ¿verdad? Sumamente amplio. Preguntan aquí, actualmente en el país, ¿para cuáles enfermedades hay pruebas genéticas disponibles? En el país yo no le pudiera dar como información de qué laboratorios o qué pruebas se hacen, porque tengo entendido que muchos colegas envían pruebas al exterior para poder identificar variantes genéticas. En las investigaciones que estamos realizando, si son con colaboradores internacionales, y se mandarán a Estados Unidos para su análisis. Ya a nivel de sector privado, no les sabría dar el dato de qué pruebas o cuáles. Sí, hay varias, ¿verdad? Hay varias, pero no sobrepasan ni siquiera las 200 pruebas, de modo tal que todavía estamos en pañales en esta cuestión, ¿verdad? Hay mucho de crecimiento pendiente. Dicen excelente ponencia y dan un discurso ahí, se presentan, y además dicen interesante para comprender, y dice excelente ponencia, un tema muy interesante para comprender mejor la diversidad de áreas de interés en la investigación genética en beneficio de la salud humana y la importancia de la formación continua para abordar cada vez más las ciencias ómicas. Hay otra pregunta más arriba, pero déjenme verla. Aquí está. Hablaban sobre un link para ver la conferencia, decirles que todas las conferencias están en el canal de YouTube del instituto para quien quiera verla, ¿verdad? Y dicen, ¿qué consejo daría usted a los patrocinadores para no sobrepasar la línea delgada de discriminación, pero sí evitar eventos adversos graves o relacionados a dichas enfermedades? Realmente como investigadores hay que tomar un rol activo en la protección de los derechos de los sujetos en el estudio. Y si usted se mantiene en la línea de que su meta es proteger los derechos, en ningún momento el patrocinador va a atravesar esa línea que menciona. Yo creo que es claro que el investigador tiene que estar como siempre protegiendo desde que está diseñando el estudio, cuando lo está ejecutando, cuando está analizando los datos, para que no haya ninguna intervención del patrocinador, si se refiere a alguien que está aportando fondos para el estudio, pero no debería de ser en ningún momento un aspecto a preocuparse, porque por eso el investigador es el que tiene que
tener ese liderazgo a la hora de proteger los derechos del sujeto. Hay un comentario aquí que lo han hecho 2 veces. Excelente resumen de las condiciones actuales de la genética, de la cual conocemos solo teorías, pero que hay que pasar a la práctica con limitaciones aún serias como las del costo. Ejemplo, la anemia de células falciformes. Por eso es clave las colaboraciones multicéntricas y las colaboraciones internacionales, porque nosotros podemos tener capacidad técnica, acceso a pacientes, pero de repente el acceso a la tecnología y a la experiencia de 20, 30 años, eso es clave, ¿verdad?, para llevar a cabo investigaciones efectivas. Es claro, así es. Esas son las preguntas y los comentarios que hay. Yo tengo una interrogante que es para el público importante conocer, pienso yo. ¿Cuáles son los principales dilemas éticos en la investigación genética, doctora? Es bastante preocupante de que nosotros, para las investigaciones, de repente no podamos llegar a armar lo que es un equipo multidisciplinario. O sea, siempre tenemos que tener como, alguien tiene que estar preparado en lo clínico, alguien tiene que estar preparado en el manejo de números, porque hasta eso es ético, el tener la formación, ya sea académica, ya sea la experticia en el tema que se está hablando, pero también en este caso en el manejo de información genética. Por lo que es realmente, si lo decimos, un dilema, el hecho de cómo nos vamos a enfrentar a estas oportunidades y cómo nos vamos a preparar para que en el momento que podamos acceder a ellas, poderlas ejecutar bien. No es solo de meterse al campo de hacer estudios genéticos sin preparación. Para mí ese sería el principal dilema ético. ¿Estoy preparado para hacerlo? Si estoy preparado y tengo un equipo sólido, entonces yo puedo ofrecer e involucrarme a esta interacción, vean. Ya luego, obviamente, tener las buenas prácticas clínicas, que eso es como un garante de que usted ha leído todo al respecto de cómo ejecutar la investigación, siempre cuidando los derechos del sujeto en estudio y formarnos. Yo soy pro formación continua, en todas las áreas, para siempre estar listos ante las oportunidades. Sin duda alguna, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con material genético y la investigación y desarrollo de la investigación genética va a tener siempre puntos álgidos y dilemas éticos. Y el debido manejo con respecto a la privacidad de las personas, a la voluntad de las mismas acerca de qué hacer con su material genético es una de las cosas fundamentales, pero no está reñido también con el diseño metodológico adecuado de los estudios y con el conocimiento del estado del arte de las cosas al respecto de la genética. En este sentido, mantenerse actualizados es un reto hoy día. Y el saber hacer converger no solo las omics, sino la bioinformática y todas las capacidades que tiene que tener el equipo multidisciplinario que trabaja en las investigaciones de este tipo. Es un tema muy importante. Creo que hemos cubierto temas interesantes en lo respectivo a la ética de la investigación y este es uno de los temas que está en boga. Hoy día nos colocan anzuelos, nos dicen, le vamos a decir cuál es su origen racial de nuestro material genético, pero no nos dicen para qué van a utilizar el resto. Entonces estas conferencias son una provocación intelectual para que vayamos más allá de para qué, por qué y cómo se están utilizando todas estas.